Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Prevención TV, en este nuestro sexto ciclo ya en el aire. Bueno, vamos a continuar hablando, como en los programas anteriores, de factores de riesgo. Factores de riesgo, nombrándolos, explicando las generalidades, porque como ustedes comprenderán después, cada uno merecerá su propio programa o sus propios programas. Y aparte, seguramente vamos a traer especialistas para que nos hablen de cada uno de ellos, puntualmente de la diabetes y demás, que hoy va a ser nuestro tema. Sí, hablamos ya de hipertensión, hablamos de tabaquismo, esbozamos, si así quieren, algo de colesterol y triglicéridos. Vamos a ir a otro factor de riesgo hoy que tiene un peso terrible como factor de riesgo y como enfermedad en sí, porque no es solo lo que afecta a la parte arterial, que es la diabetes. Así que luego de un breve corte estamos hablando del tema. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es la diabetes, ¿no es cierto? Es el aumento del azúcar en sangre por encima de determinados valores. Según la ADA, se considera hoy como valor para diagnosticar una diabetes, una glucemia en ayunas, tres glucemias en ayunas mayores de 126 miligramos por decilitro, o una glucemia al azar en cualquier momento del día mayor de 200, o una hemoglobina glicosilada por encima de los 6,30. Bien, de cualquiera de esas tres, si se dan esas tres cosas, nosotros tenemos diagnóstico de diabetes. De esto que definió Javier, cuando Javier habla de ADA, es la Asociación Americana de Diabetes, la norteamericana. Esto que definió, este segundo valor que dice de hemoglobina glicosilada, tiene por ahí más importancia que el azúcar en sí, en el sentido de que la hemoglobina glicosilada es un análisis de laboratorio que nos está hablando de azúcar también, pero no de un registro aislado, sino de la evolución del azúcar a lo largo de los últimos 3 meses. Claro, el promedio de las glucemias de los últimos 3 meses. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque, bueno, puedo hacer un ayuno no muy exhaustivo, no como debiera ser, y eso darme una glucemia alterada, y en realidad no soy diabético, y la hemoglobina glicosilada sí va a decir es diabético o no, aunque yo haya hecho un ayuno incorrecto. Entonces no es un tema de alguna manera menor. La diabetes ha crecido en los últimos tiempos. Cuando nosotros empezamos a hablar de los factores de riesgo hace muchos años atrás, estábamos más o menos en un promedio de entre 6 y 8% de la población general padecían de diabetes. Hoy estamos cerca del 12%, por encima del 10% ya no hay ninguno que lo dude, y esto tiene que ver con las condiciones de vida actuales, con nuestro tipo de alimentación y con nuestras características respecto a la actividad física. Todas esas cosas predisponen a una enfermedad que es la obesidad, el sobrepeso y la obesidad, que traen aparejado aumento de los niveles de glucemia. ¿Y esto a qué se debe? A que al tener mayor superficie corporal
nuestro páncreas tiene que bombear mayor cantidad de insulina durante mayor cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo uno llega a una diabetes? Por ahí está en una etapa que nosotros le hemos mencionado ya muchas veces en el programa, que es el síndrome metabólico o insulinoresistencia, que es un periodo de tiempo de muchos años que el páncreas está bombeando cantidades importantes de insulina hasta que un día ese páncreas es como que se pincha su producción y, para decirlo en números, en vez de producir 10.000 unidades por día, empieza a producir 1.000 unidades por día. Entonces, automáticamente, en ese instante, nuestros valores de glucemia, tanto en ayunas y demás, y postprandiales, se nos van al diablo porque ya no tenemos ese laboratorio de insulina que generaba, que son los islotes Langerhans que están adentro del páncreas, porque se han perdido la capacidad de generar insulina de manera normal para mantener nuestra glucemia en un valor aceptable. Pero a partir de ese momento el paciente empieza con una diabetes. Ahora, el diagnóstico de diabetes es un diagnóstico tremendamente importante desde el punto de vista de la salud de las personas. Es una enfermedad que en general produce un deterioro muy, muy importante de toda la vasculatura del organismo, desde la vista, pasando por el vaso de cuello, las arterias coronarias, los riñones y las arterias de las piernas, con lo cual se enferma en forma sistémica. La presencia de diabetes predispone, por ejemplo, a que nuestros infartos sean de peor pronóstico. Cuando nosotros tenemos un infarto y por ahí rescatamos con alguna angioplastía, tenemos mayores restenosis, los pacientes son más difíciles, las lesiones son más complicadas. Es decir, la presencia de diabetes es una complicación desde el punto de vista vascular. Por lo tanto, el buen control metabólico de los valores de glucemia hacen al mejor control de la macro y microcirculación de todo el organismo. Acá hay un tema o dos que también son importantes de rescatar, ¿no? Primero, de lo que dijo Javier cuando hablaba de los porcentajes, de las incidencias de la diabetes, esto va creciendo de una manera casi exponencial. Se espera una epidemia que va de la mano con la obesidad, y hay que decir que esto se intentó prever. Esto se intentó en la Argentina hacer alguna meta en su momento para reducir el porcentaje de diabéticos, y lamentablemente ni siquiera se pudo controlar o estabilizar. El porcentaje siguió creciendo. De manera que de alguna manera podemos decir que nuestros intentos de prevención a nivel médico fracasaron y fallaron estrepitosamente. Podemos decir también que es un enemigo tan silencioso como la hipertensión, y peor también, a punto tal que el 50% de los pacientes diabéticos también desconocen que son diabéticos. Pero acá hay un pequeño detalle. Yo puedo hacer un diagnóstico de hipertensión con un paciente totalmente sano por lo demás, pero en general cuando hago diagnóstico de diabetes, ya el 50% de esos pacientes a su vez tienen algún tipo de daño vascular. Aunque todavía sea silencioso, aunque todavía no lo haya notado. Más aún, no es raro que descubramos la diabetes a raíz de la complicación cardiovascular. El paciente se infartó, el paciente tuvo una ACV, hubo que hacer una angioplastia, sorpresa, es diabético, y el paciente no lo sabía. No es una situación extraña tampoco para nada. Y es difícil. Y hay una característica muy importante, que es que hay un alto porcentaje de pacientes diabéticos que sufren infartos de miocardio, y no tienen dolor. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, provoca una denervación, es decir, actúa sobre los nervios, provocando un descenso del umbral para el dolor del paciente. Por lo tanto, no se enteran de que tuvieron un infarto, y en un chequeo de rutina le hacemos un electrocardiograma y nos encontramos con una secuela de un infarto en un paciente que nunca refirió ningún tipo de síntomas. O sea, el síntoma lo ha tenido, pero el paciente no lo ha jerarquizado porque no fue importante y nos aparece una secuela. Entonces, ese es otro problema de la diabetes. Bueno, nos están haciendo señas, Fer. Vamos a un breve corte, no toque el control remoto porque hay una parte muy interesante que viene a continuación en el próximo bloque. Así que tras un breve corte, continuamos con el programa.
Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Bueno, retornando al corte, Javier recién tocó al pasar un caso puntual donde se juntan los dos grandes problemas que tiene la diabetes. Por un lado la parte cardiovascular, por otro lado la parte neurológica, que lleva por un lado a que el paciente pueda tener infartos asintomáticos, solamente expresados por sudoración fría, y por otro lado lleva una segunda parte, que la parte neurológica puede condicionar lo que se llama el pie diabético, aquella famosa historia del diabético que se quema la pierna y no se entera. La diabetes es además una enfermedad compleja porque uno dice, bueno, tengo que esperar entonces a hacerme un chequeo o un análisis para enterarme. Normalmente sí, pero hay gente que puede enterarse antes porque tienen la suerte o la desgracia, según cómo se mire, de tener síntomas. Por ejemplo, hay 2 o 3 situaciones típicas que son de diabetes o de diabetes ya instalada pero descompensada. Cuando el paciente empieza a tener un hambre que no se puede explicar, una sed que no se puede explicar, y lo que nosotros llamamos poliaquiuria, es decir, va a orinar a cada rato y tampoco se puede explicar, ahí hay que abrir los ojos, porque exceso de apetito, exceso de sed, exceso de diuresis, son 3 síntomas que van de la mano con la diabetes. Si a usted o a algún familiar le pasa esto, lo primero que hay que pensar es azúcar. Azúcar por encima de lo normal. Polifagia, polidipsia, poliuria. El otro punto importante es que cuando alguien come normalmente y empieza a enflaquecer sin que se sepa por qué, hay 3 diagnósticos. El primero que usted está pensando, cáncer. El segundo, que tengo un problema de glándula tiroides que funciona de más, hipertiroidismo. Pero el tercer problema, cuando uno no encuentra por qué el paciente empieza a enflaquecer a pesar de comer bien, el tercer problema es diabetes. Es decir, no todos los diabéticos son obesos. Muchos son muy flacos, no hay que pensar que porque el paciente es flaco no pueda ser diabético. Entonces, los síntomas con los que podemos contar en general son esos cuando aparecen, pero lo habitual es justamente salte esto en un, digamos, chequeo de rutina. La diabetes también, Javier decía, los infartos andan peor, Javier comentaba las dificultades que tenemos con el colesterol, vale lo mismo para la hipertensión arterial. En general, cuando el paciente es diabético, la hipertensión arterial es muy raro que se controle con una sola droga. Primero, como dijimos en algún programa anterior, si el paciente es diabético no puede cruzar los 13,8. Por aquello que hablamos, si uno dice 14, 15, 16 de máxima a lo largo de los años, lo que se deteriora es el riñón y eso normalmente termina en diálisis. Pero segundo, es muy difícil poder controlarlo con una sola medicación. Y a su vez tenemos que usar medicaciones que no comprometan más el metabolismo de por sí de ese cuerpo ya enfermo. Hay estudios hechos antes en el sentido de algo clave cuando uno habla de diabetes, algo clave es la dieta. Para esto siempre hay que consultar al nutricionista con el aval del diabetólogo, hay que hacer planes ordenados de comida, no solo en cuanto a la calidad de la comida, sino en cuanto a la cantidad y al volumen de las ingestas diarias. Pero también, aparte de esto, se han empezado a estudiar
o se empezó a estudiar hace muchos años a raíz de la diabetes, el tipo de comida que uno tenía y cómo influía en esto. El primer estudio grande del que yo conozco fue ya hace 30 años más o menos, mediados de los 80. El estudio lo hicieron los norteamericanos, no era un estudio que usara pastillas de ningún tipo. El estudio se dividía en dos grupos de adolescentes. Unos iban a comer a casa de mamá y papá, los otros iban a casas de comidas rápidas. Bueno, aquellos que comían en casa de papá y mamá tuvieron la evolución lógica con el correr del tiempo. Aquellos que iban a casa de comidas rápidas desarrollaron mucho más rápido obesidad, insulinoresistencia y diabetes. Con lo cual uno puede decir que ya hay una cierta base estadística previa para avalar esto de que nuestra sociedad, con la manera actual que tenemos de comer, sumado al sedentarismo, sumado a la falta de actividad física, es algo que nos termina conllevando este problema. Porque en definitiva, cuando uno habla de factores de riesgo, dice modificable y anulable de un día para otro el tabaquismo. Correcto. Pero aquí, si no hay en realidad algo genético que nos complique, y recordando, como dice Javier, algo genético, algo que nuestros padres hayan vivido antes de los 65 años, también de alguna forma cuando uno habla de resistencia a la insulina y diabetes, uno debiera plantearse, bueno, ¿esto es modificable o no? Para empezar, por hablar de modificable, tengo que cambiar hábitos de vida, empezar a comer sano y empezar a moverme. Y cuando hablo de empezar a moverme no es darle el gusto al cardiólogo, porque uno llega hasta el cardiólogo mira los análisis, nos va a decir lo que todos sabemos, que estamos haciendo las cosas mal, nos va a decir que la insulina está alta, nos va a contar que nos vamos a volver diabéticos y nos va a decir, señor, usted a partir de mañana tiene que comer así, así, así y tiene que empezar a hacer ejercicio de tal y cual manera. Perfecto, pero yo no puedo plantearme ese ejercicio solamente hasta la próxima consulta con el cardiólogo, hasta el próximo análisis que me va a dar bien y me quedé tranquilo. Yo tengo que adoptar eso como una conducta de vida y si yo quiero anticiparme a una diabetes, esa conducta de vida la tengo que mantener por lo menos 3 años. No es solamente hablar de un análisis que me dio mal, me voy a matar para que el próximo análisis me dé bien. Si uno lo va a plantear así, no sirve. En realidad, la comida saludable, que de eso se trata lo que está hablando Fernando, es un tema familiar. No es un tema puntual del paciente diabético, sino de la familia, porque en general a nuestros hijos le va a ir peor que a nosotros, porque nosotros estamos viendo ahora, como consecuencia de el celular, las computadoras, la falta de recreación, de canchitas de fútbol. Antes era normal, volvíamos del colegio, dejábamos nuestra cartuchera, nos íbamos a jugar a la plaza a la pelota, 2 o 3 horas, bueno. Los chicos ahora están muy sedentarios y lo que estamos viendo, y que nos contaba la doctora Margarita Honfi, que es especialista en diabetes juvenil, que hay un crecimiento impresionante de la diabetes tipo 2 ya en los chicos. Tipo 2, diabetes tipo 2, de dislipemias, de hipertensión arterial, todo eso como consecuencia de los malos hábitos alimentarios. Entonces, la familia tiene que estar complementada de la dieta, bien comprometida con la dieta, para que esos chicos tengan una comida saludable en su casa, tengan hábitos saludables, compartir con la familia momentos de esparcimiento, de caminatas, de fulbito, de lo que sea, pero que hagan a los chicos más activos, y de esa manera estamos previniendo el tema de la obesidad, que va de la mano de la generación de diabetes. Entonces tenemos una generación con otra conciencia. Entonces, nuestro trabajo tendría que empezar ya desde el colegio, los cambios de hábitos y que los padres dispongan de la información necesaria para su propia salud y para la salud de los chicos. O sea que tiene que haber un cambio de actitud respecto al entorno familiar del paciente diabético y puntualmente de la familia en general, con hábitos saludables para prevenir estos factores de riesgo que son tan importantes. Por otro lado, la ADA, que nosotros dijimos, que la Asociación Americana de Diabetes, ya desde hace unos cuantos años, como es una enfermedad que afecta de manera notable la vasculatura de todas las arterias del organismo, ha dispuesto que cualquier paciente diabético, independientemente del valor de colesterol que tenga, tiene que tener un tratamiento con estatinas. Eso está arreglado, eso se llama prevención secundaria, y el paciente tiene que recibir estatinas para justamente tratar de evitar la progresión de enfermedad ateromatosa
tanto a nivel del cuello, tanto a nivel de las coronarias, de las arterias renales, para mejorar la visión. O sea que es fundamental adicionar al tratamiento de todo paciente diabético algo para el colesterol, para bajar el colesterol, la estatina que ustedes quieran, pero tiene que recibir una estatina para tener un mejor árbol vascular. Bueno, se nos terminó el tiempo, así que tras un breve corte cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final de este programa dedicado a factores de riesgo. Como siempre, esperamos las consultas que ustedes tengan a través de la web. Ha sido un gusto compartir este programa con ustedes y sin nada más que decir, los esperamos dentro de 7 días. Muy buenas tardes y hasta el próximo programa.